Saludos, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de 2x3 en Salud, su programa especializado en temas generales de salud que preparamos una servidora y Doris Pantaleón, con muchísimo cariño. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Te veo muy primaveral, muy bonita. Ay, sí, hay que buscar la forma de elevarse el espíritu. Sí, y si la alegría no está, hay que construirla. Hay que buscar la manera. No vale la pena vivir amargado. Tienes toda la razón. Pues, Tati, estamos en un momento en que el virus, el COVID, la pandemia nos está dando una especie de respiro, podemos decirlo así. No cantemos victoria, porque no significa que el COVID se haya ido, pero estamos actualmente, los centros de salud están sintiendo menos presión de internamiento, de servicios médicos, los laboratorios, y la población está un poquito medio olvidada de que el COVID está, que estamos en una etapa baja de incidencia del virus. Lo que sí, paralelamente al COVID ha habido un rebrote, por decirlo de alguna manera, una alta incidencia de cáncer, de diabetes, de enfermedades hipertensión. Crónicas. La OMS advirtió esta semana pasada en torno al tema del cáncer, porque durante estos 2 años hubo un gran descuido de esas enfermedades crónicas no transmisibles. El cáncer ha sido una evidencia de eso. Yo conozco en la República Dominicana de centros que han tenido que aumentar la cantidad de camas. ¿Qué ocurrió con eso? Recordemos que la gente se quedó en casa, que la gente no revisó su salud porque tampoco había con qué revisarla, porque los médicos mayores, oncólogos y especialistas en general estaban también recluidos en sus casas. Y todo eso va a tener un revés en la salud del mundo, y ya sabemos lo que pasó con la salud mental. Sí, lamentablemente todos esos procesos, esos chequeos rutinarios que la gente acostumbraba a hacerse, una buena parte de la población y otros que ya tenían diagnóstico de esas enfermedades, pues el temor, y era normal, era algo nuevo, algo que no sabíamos que iba a pasar. El llamado, como tú dices, era quédate en casa. Tú ibas al centro de salud y tampoco encontraba quien te atendía, porque yo creo que el temor, somos humanos todos y el temor nos cundió médico y a todo el mundo. Entonces, lamentablemente, como tú dices, aquí estamos viendo consecuencias. El cáncer, recordemos que es una enfermedad bastante traicionera. Hoy puedes hacerte un chequeo y no tener nada, pero a los 6 meses vuelve y ya tienes una lesión que puede ser maligna y seguir avanzando. O sea que lamentablemente eso está ocurriendo en nuestro sistema. Y el tema de todo eso y la parte más complicada es que es una enfermedad de alto costo, que a pesar de que tiene una cobertura de $1 millón, $1 millón de pesos, bueno, es $1 millón por evento, por año, pero aún así las familias se quedan descalabradas económicamente. Y a propósito de ese descalabro, los pacientes de alto costo han estado viviendo momentos muy difíciles. Todo parece indicar que hay problemas con los procesos desde el programa de alto costo, mal instrumentados, mal dirigidos. Se estaba acusando al programa de medicamentos esenciales Promese, pero Promese se desligó y dijo que no, que ellos lo que hacen es servir de puente para comprar. Y a uno le da mucha pena que esté pasando eso, porque como dices tú, así como el cáncer es una enfermedad de alto costo, una enfermedad que no puede esperar el paciente para someterse a un tratamiento, así ocurre con toda esa lista de enfermedades que forman parte de ese programa de alto costo. Así es. Antes se le llamaba catastrófica, por lo impactante que son este grupo de enfermedades. Y una persona que tenga un tipo de esas enfermedades no puede esperar 6 meses para un tratamiento. Si está en un tratamiento, no puede suspenderlo por 1 mes, sencillamente porque no puede acceder a esos medicamentos. Ese programa funcionaba excelentemente bien, tenía sus falencias, se denunciaban cosas, pero los pacientes recibían su tratamiento. Son personas que no pueden esperar, porque 1 mes sin tratamiento significa un retroceso en los avances que hayan podido obtener en el cuidado de su salud y hasta la muerte en muchos casos. Tal vez haga falta, Doris, que desde el gobierno, desde el superior gobierno, se trabaje en los procesos de sensibilización en los burócratas, porque ¿qué ocurre? El que maneja un proceso burocrático para pedir un medicamento, para enviar el documento a Promese, debe saber que no es un número, que detrás de ese expediente hay un ser humano que está sufriendo. Exactamente, humanizar esos procesos. Es humanizar esos procesos, que detrás de cada expediente hay una persona con artritis, que se le inflaman sus articulaciones, hay una persona con leucemia, hay una persona con un cáncer del tipo que sea,
Hay niños muriendo, por ejemplo, hay un tema que me decía una de las fundaciones de pacientes de un niño con cáncer, que el medicamento llegó un día después que había muerto. Eso es una cosa horrible, eso es un testimonio. Es muy terrible. Y hablando de humanizar, quiero aprovechar el momento para decir que tú tocas el tema de alto costo. Hablamos de que el COVID está bajito. ¿Qué te parece si el Ministerio de Salud Pública, que es el rector del sistema de salud, y cuando hablo de rector del sistema, no me estoy refiriendo solamente al sector público, a todo el sistema, público y privado, le eche una miradita a lo que está pasando? Muchas denuncias de situaciones difíciles de los pacientes cuando llegan a las emergencias, cuando llegan en busca de salud. El personal de salud sabemos que está cansado, pero está trabajando y actuando como de manera automática, diría yo. Como un autómata. Sí, porque ven los pacientes, a veces se le olvida escribir en las órdenes, pasan situaciones, el paciente está llegando y dura horas en emergencias, horas para ser atendido, muchas veces sentado en una camita. Yo conozco de personas con ACV que han tenido que durar 3 días en una emergencia de un centro de salud hasta que aparezca una cama. ¿Qué es lo que está pasando? Denle una miradita, salud pública, el COVID está un poquito bajito, vean qué está pasando en el sistema, porque hay muchas denuncias, hay mucha inconformidad de parte de la población. Y sería bueno, en ese mismo orden, para que concluyamos el comentario, sería bueno también que se dieran una miradita, como el Ministerio de Salud es el rector de todo el sistema de salud público y privado, que se den y esto incluye a las autoridades de la seguridad social, que no la vemos por ningún lado, eso es verdad. Que se den una miradita por el sector privado también, porque las quejas llueven en torno a los copagos. A que piden depósitos al momento de ingresar un paciente, todo eso está saliendo a relucir en estos días. A veces hay denuncias también que me han llegado de que dicen que hay que ingresar a veces en algunos casos un paciente y no hay que ingresarlo. Otro que la palabra favorita de los centros de salud es decir no tenemos cama. No tenemos cama. Entonces todas esas situaciones hay que revisarlas y hay que establecer normas y hacer cumplir normas, porque normas hay muchísimas en este país. Normas hay muchísimas y leyes, lo que pasa es que no se cumplen, entonces pedimos que las revisen, pero no se cumplen ni siquiera lo más mínimo. Señores, son muchos temas en este sector salud. Le vamos a pedir permiso, nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con nuestro invitado de esta tarde. 2x3 en salud. Gracias por continuar aquí en 2x3 en salud. Nosotras estamos hoy muy contentas porque tenemos un amigo de muchos años y que siempre que le decimos ven, él está aquí con nosotras. Es José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS, Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud. Vargas, un placer tenerte aquí, ya tú eres casi socio de este programa aquí con nosotras. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes, que son 2 periodistas de mucha profesionalidad. Gracias. Y saludarlas con cariño, igual que a los amigos televidentes de este importante espacio televisivo. Así es, pues vamos a comenzar justamente por los grandes temas que tienen ustedes como aseguradora. Por lo pronto, esta semana, vamos a comenzar por ese problemita para ustedes. El doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip, anunció que ellos están estudiando a cuál de las ARS es que le van a paralizar los servicios, de los afiliados de cuál ARS le van a paralizar los servicios en las próximas horas. Caramba, vamos a comenzar el año así. Yo pienso que el amigo Rafael Mena debiera de poner esa iniciativa en razón de que el sistema, los afiliados hay que atenderlos, están bastante conformes con los servicios que reciben. Y creo que todos los actores del sistema, autoridades, prestadores, nosotros, debemos ponernos de acuerdo en beneficio de los afiliados. Sobre todo en medio de una pandemia que afortunadamente está, según mi percepción, en decadencia. Porque el Omicron, como comentábamos fuera de cámara, es una de las variantes que es muy contagiosa, pero es menos letal. Y es un deterioro. Nosotros esperamos que este año finalmente podamos superar esta pandemia. Yo creo que no es el momento más oportuno en beneficio de los afiliados. Él habla de indexación, Mena, ¿verdad? Bueno, todo el mundo requiere que se hagan ajustes, pero hay que entender, los amigos televidentes tienen que entender que eso no depende de la ARS,
Eso depende del Consejo Nacional de Seguridad Social, que hay que hacer una revisión, un ajuste por inflación, y creo que las autoridades han sido lo suficientemente consecuentes con todo el sistema y eventualmente se está trabajando en el tema y se podrán hacer ajustes tan pronto el Consejo se reúna y revise, digamos, la inflación desde febrero hasta diciembre, y con esos recursos se podrán hacer ajustes sin llegar a afectar a los afiliados que nada tienen que ver con esos problemas particulares, porque yo creo que la sociedad en general está por encima de los intereses particulares. Hablando de COVID-19, muchas personas dicen, bueno, las ARS no han hecho nada, las ARS no han participado, no han jugado un papel de desprendimiento, vamos a decir así, a favor de la población, porque el gobierno ha dicho que todo lo que se ha gastado, ellos han tenido que pagarlo, aunque las pruebas eran a través de las ARS, pero que el gobierno, ¿qué papel han jugado las ARS en estos casi 2 años, que ya vamos a cumplir 2 años de influencia del COVID-19 en República Dominicana? ¿Cómo ustedes han aportado, han ayudado a la población dominicana y qué es lo que específicamente han contribuido? ¿En qué aspecto? Mira, nosotros como sector hemos sido un actor de primer orden en el manejo del COVID-19, desde sus inicios hasta ahora. Lógicamente ustedes conocen, porque ustedes son 2 expertas en la materia de salud, que cualquier pandemia aquí y en cualquier parte del mundo no puede ser atendida por un sector privado porque no hay capacidad financiera para hacerlo. Nosotros hemos prestado toda nuestra infraestructura tecnológica, profesional, en beneficio de los afiliados. El gobierno ha sido consecuente y ha cumplido con su deber de hacerle frente a los costos que eso implica, pero muchas veces hemos tenido que dar el servicio y luego ponerlo en una cuenta por cobrar para facilitar, primero, las pruebas, segundo, los tratamientos, y los seguimos atendiendo, aunque eventualmente el gobierno respalda a todas las ARS, incluyendo a la propia del Estado, para poder seguir subsistiendo, porque es un sector muy importante en estos momentos donde tenemos una organización a nivel nacional con una red de prestadores de servicios de salud que lo hemos puesto al servicio de la comunidad, al servicio de los afiliados. Yo creo que nosotros hemos jugado un papel importantísimo en el manejo de esta pandemia, y tanto es así que la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, ADOCOSE, que también aglutina a los promotores de salud, nos otorgó un reconocimiento a ADARS, pero lógicamente ADARS es representación de sus ARS asociadas. Y eso es muy significativo, porque es un reconocimiento de un sector que tiene que ver, porque son los que tratan directamente con los afiliados, con el servicio que reciben sus afiliados de las ARS. Y a propósito, ¿ha cuantificado ADARS ya la cantidad de recursos que se gastó o que se ha gastado, porque no ha terminado la pandemia, en COVID-19 para sus afiliados? ¿Hay cuantificación ya? Hay cuantificación, y seguimos gastando porque el COVID todavía no ha terminado y no sabemos cuándo termina. Tenemos la esperanza de que ya esté en decadencia, pero nosotros hemos invertido cerca de 11.000 millones de pesos en toda la pandemia, que lógicamente una parte ha sido reembolsada por el gobierno, como es lógico, y otra parte está en proceso de reembolso. Pero sí quiero decirles a ustedes... Perdón, Vargas, pero esos 11.000 ha sido en pruebas, en atenciones médicas, ¿en qué más o menos? En todo, atenciones médicas, en UCI, en pruebas diagnósticas, de protección personal, en pruebas diagnósticas, estudios de laboratorio, estudios diagnósticos. O sea, una persona solamente por sospecha de COVID ya tiene todo una batería de estudios que nosotros reclamamos de manera muy respetuosa al Ministerio de Salud, que debe crearse un protocolo para atender a la gente afectada por COVID de manera ambulatoria, porque no puede ser que a una persona le prescriban 28 análisis clínicos, que le hagan 2 tomografías, y cosas como esas. Tiene que haber necesariamente mejores controles. Un protocolo para un manejo más que son oportuno, limitados, pues alcancen para más, que eso es lo que se trata. Y creo también, Altagracia y Doris, que nosotros, incluyéndolos a ustedes, tenemos una deuda con esta sociedad, y es la educación, la formación de los afiliados y de toda la sociedad en materia de seguridad social. Mucha gente no lo entiende, y lógicamente la Dirección de Defensa, Información y Defensa de los Afiliados y el Ministerio de Educación, la Ley 8701 prevé que tienen la obligatoriedad de educar a la gente. Y yo creo que esa tarea falta, porque cuando la gente conoce cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, actúa de manera más idónea. Por supuesto. Y yo creo hay más respeto mutuo, incluso. Hay una tarea pendiente que todos tenemos que contribuir
a que la gente esté consciente y esté debidamente empoderada de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes para que el sistema funcione adecuadamente. Y que pasemos de un sistema curativo y de enfermedad a un sistema preventivo y de salud, que es lo que necesitamos. Es lo que estamos abogando de hace tantos años, claro. Vargas, Altagracia te preguntaba de recursos económicos, pero ¿han cuantificado ustedes la cantidad de afiliados que han tenido ustedes que apoyar, vamos a decirlo desde el punto de vista de cobertura, infectados? Mira, nosotros no tenemos ese número así particularmente, pero es proporcional a lo que ha pasado en el país. Nosotros tenemos 2.976.000 afiliados, de 4.300.000 en seguridad social que están en el régimen contributivo. Entonces, la proporción que afecta al país, ahí estamos nosotros. Eso es seguro. Bueno, hay un tema que es incómodo de tratar y que ha sido como un clavito en el zapato en el sistema de salud y de seguridad social y que está en boga en estos días, que es el tema de pacientes que tienen un seguro médico, van a cualquier clínica privada y entonces le piden un monto, un depósito para ingreso. ¿Ustedes qué posición tienen al respecto? Sobre todo con sus afiliados, porque las clínicas alegan que tienen un gasto alto, un paciente que llega, por ejemplo, con un ACV, con un infarto cerebral, no tiene seguro ni tiene nada, que quién paga ese monto. ¿Cuál es la posición ustedes con respecto a eso? Perdón, pero que aunque tenga tarjeta de seguro también le están exigiendo depósito. Yo pienso que nuestras autoridades, primero el Ministerio de Salud, que es el órgano rector de toda la salud del país, y segundo, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano técnico del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y el propio Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector, deben hacer valer lo que están establecidos en nuestras leyes, porque eso no debe suceder cuando un paciente llega con su carnet de seguro, si esa patología está amparada en el catálogo de prestaciones. Es un asunto que los prestadores tienen que ponerse de acuerdo con las autoridades, o las autoridades tienen que hacer valer las normativas legales vigentes para que no hayan esa barrera de acceso. ¿Pero es ilegal eso, Vargas? ¿Es ilegal? La ley establece si cualquier persona que sufra una dolencia de cualquier índole, hay que estabilizarla, tenga o no tenga seguro. En la emergencia, tienen que atenderla sin pedirle eso depósito, es obligatorio, ¿verdad? Eso es por ley. Y luego el Sistema Dominicano de Seguridad Social tiene sus pautas claramente definidas. Todas las atenciones están definidas en un catálogo de prestaciones que establece el Consejo Nacional de Seguridad Social. Y si esa patología está cubierta, pues entonces no debe pedirse esos depósitos. Pero es un asunto que nosotros no controlamos, que tiene que controlarlo el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. ¿Le llegan reclamos a ustedes que manejan la mayor cantidad de afiliados del sistema? Sí, nosotros nos llegan reclamos siempre. Uno de los mayores reclamos y lo que tiene más incidencia en el costo de bolsillo es precisamente el costo de los medicamentos. Los medicamentos. Porque como ustedes bien saben, aquí, a pesar de que lo hemos dicho 1000 veces y a pesar de que la ley 8701 lo establece, no se ha implementado la atención primaria. Y eso es fundamental para evitar que la gente tenga que hacer uso de su bolsillo para costear algunos costos importantes de los medicamentos. Pero además, no se concibe que en nuestra sociedad, que somos un país pobre, no se prescriba por genérico, porque muchas veces el costo del mismo medicamento disminuye hasta en un 80%. ¿Y la calidad? Y la calidad es la misma, exactamente la misma. Muchas veces es el mismo laboratorio que produce el genérico. En Estados Unidos, la misma sustancia activa. En Estados Unidos, que es un país desarrollado, tú vas donde tu médico de familia y ese médico digamos que te refiere de un especialista y te prescriben un medicamento y es un genérico que tú ni siquiera ves la receta, se la mandan a la farmacia. No, exactamente. Y todo el mundo lo acepta. Entonces, y te la ponen en los potecitos. Claro, sí, y ahí te dicen todo y te dan una copia ahí. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos eso? ¿Por qué nosotros no hacemos compras centralizadas? Porque en seguridad social, lo que paga un afiliado, señores, son $20. Vamos a hablar de lo que paga un afiliado, Vargas, y de esa cobertura que hay, son apenas 8,000 pesos al año por afiliado, que en cobertura de medicamentos, que en un solo medicamento se va. Pero vamos a seguir hablando de esa cobertura, de lo que paga el afiliado, cómo se distribuye eso en todo el sistema cuando regresemos, después de esta brevísima pausa. Regresamos. 2x3 en salud.
Continuamos esta conversación con José Manuel Vargas, director ejecutivo de ADARS. Con él hablábamos, quedamos en el segmento anterior sobre la cobertura de medicamentos y él decía, bueno, países como Estados Unidos la cobertura es en genérico. Aquí los prestadores, los médicos sobre todo, prefieren las marcas. ¿Cómo afecta, para que continuemos con el tema, cómo afecta esta prescripción de grandes marcas y de marcas caras a los afiliados de la Seguridad Social? Sin lugar a dudas, es una de las razones por las cuales la gente protesta y es el componente más importante del gasto de bolsillo. Un 70% es producto del precio de los medicamentos. Yo pienso que la ley 8701 es clara y que ese proceso de atención primaria, esa estrategia debe implementarse y que también se incluya la prescripción por medicamentos genéricos. Y el que quiera uno de marca, bueno, pues que lo pague él. Pero el sistema tiene sus limitaciones y para bien de todos, nosotros queremos que cada día haya mayores servicios, haya menos barreras de acceso, que a la gente le rinda más el dinero que tiene para atender sus necesidades. Como tú mencionabas, son 8,000 pesos la cantidad que tiene un paciente anual para medicamentos ambulatorios. Antes era solamente 3,000. Era 3,000. Pero sí. nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que eso se incremente, siempre y cuando se haga como lo establece la ley. Que se haga un estudio en la CISALRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, se determine cuál es el costo de llevarlo de 8 a 12, de 8 a 15, a lo que sea. Y eso tiene necesariamente que aplicarse en la Pero es que aún teniendo, discúlpame, aún teniendo un plan especial, o sea, un plan complementario, que son 13,000 pesos que se puede tener, aún así, cuando tú vas, no está de cobertura. En el catálogo de servicios no están los medicamentos que requieren para el plan, para el sistema epidemiológico dominicano, para el perfil epidemiológico dominicano. Muchísimos medicamentos no están en el catálogo tampoco. Yo creo que eso es algo que tiene que ser dinámico, Altagracia. Que el Ministerio de Salud cada cierto tiempo tiene que hacer un nuevo perfil, levantar un nuevo perfil epidemiológico y determinar cuáles son las necesidades de medicamentos, de estudios diagnósticos que requiere la población y hacer una adaptación de ese catálogo a esas necesidades. Porque no se ha actualizado, pienso yo, ese catálogo. Sí, se actualiza. Se actualiza. Es un catálogo bastante dinámico. La gente muchas veces no está enterada, pero siempre se están incluyendo nuevas enfermedades, nuevos medicamentos, nuevos procedimientos. Ahora bien, nuestro país adolece de algo fundamental, que es, por ejemplo, una agencia evaluadora de nuevas tecnologías sanitarias, porque los nuevos, o sea, todos los días hay una nueva enfermedad, hay un nuevo medicamento, un nuevo estudio diagnóstico, hay nuevos exámenes de laboratorios, y eso hay que evaluarlo para saber qué cosas positivas trae y qué cosas negativas, y saber qué cantidad de personas necesitan o van a utilizar esos servicios. Usted decía, Vargas, que se ha estimado que el gasto del bolsillo de la población dominicana, los últimos estudios que hemos visto, ronda como el 43%, ¿verdad? Un poquito más, un como poco 45%. Más, como 45%, y de ese 45%, el 70% es en medicamentos. Básicamente algo así, es en medicamentos que y esos son los mayores reclamos que ustedes como ARS reciben. Y también la falta de información, la falta de formación y la falta de educación. Por ejemplo, usted va a la farmacia a procurar un medicamento que está en el catálogo y la persona que le atiende le dice, eso no está cubierto por su ARS. Sí. Lo primero es que no es la ARS que determina el catálogo, que pone o quita medicamentos o procesos en el catálogo. Y lo segundo es que usted ya lo usó y se le terminó su cobertura. Y responsablemente debiera decirle, mire, usted tiene 8,000 pesos y ya usted no tiene más recursos, tiene que esperar el próximo año su renovación para que tenga cobertura. ¿Por qué no se le dice esa verdad? Aquí hay mucha falta de orientación y de información. Eso es parte de la formación que hace falta para que los afiliados estén empoderados de cuáles son sus derechos. Pero en temas de medicamentos también hay una situación con el médico, con quien prescribe, que es un viejo tema de si el médico está también atrapado por la industria. O sea, es un tema delicado, pero hay sus situaciones también por ese lado. O sea, ¿por qué yo prescribo eso cuando, decía Doris hace un ratito, cuando yo tengo un amplio espectro de medicamentos a prescribir que no son necesariamente los más caros? Esa es parte del sistema que tenemos nosotros y yo pienso que el que está en seguridad social tiene necesariamente que tener controles. Tienen que existir limitaciones, porque como les decía, un afiliado para atender desde una consulta ambulatorio, un análisis de laboratorio, una consulta ambulatoria, un análisis de laboratorio, un estudio diagnóstico, un internamiento, una intervención quirúrgica, un medicamento,
paga $20 al mes. En Estados Unidos, por ejemplo, que no es comparable a un país desarrollado, pero eso cuesta $300 al mes. Entonces, es necesario que con esa limitación en los recursos se haga un uso eficiente de los mismos en beneficio de ese afiliado. Porque ustedes saben que la mayoría de los trabajadores dominicanos ganan un 76% menos de 25,000 pesos. Están por debajo de la canasta familiar. Eso no se le ocurre a nadie revisarlo, aún con este nivel de inflación que tenemos en este momento. Y esto es una situación bastante complicada porque la salud es algo muy importante para un ser humano. Sin salud no hay nada. Sin salud no hay nada. ¿Qué hace la ARS con ese per cápita? ¿Que son cuántos? ¿1,000 y tanto? Sí, son 1.327 pesos con 81 centavos. Exactamente. ¿Cómo distribuye esos recursos? El empleado, el afiliado, paga un 3% para salud de su salario hasta 10 salarios mínimos. En el caso de salud. En el caso de pensiones son 20 salarios mínimos. Nosotros quisiéramos que fuera igual, 20 mínimos para salud y 20 mínimos para no pensiones, porque la salud es de cortísimo plazo y requiere muchos recursos. Y el empleador aporta un 7% para salud. Entonces, esa proporción llega desde el empleador a la tesorería de la Seguridad Social, a un fondo que se llama para el cuidado de la salud de las personas. Exacto. Eso es lo que se denomina el recaudo, que debo decir que ha estado bastante bien en los últimos meses, porque la economía se ha ido recuperando y los empleos que se perdieron se han ido recuperando también. Y ya el Fondo para el Cuidado de la Salud de la Persona está bastante fortalecido. Perfecto. Entonces, la tesorería paga por cada afiliado o por cada dependiente, o sea, el afiliado titular tiene dependiente a su esposa y a sus hijos, por ejemplo, por cada uno paga 1.327 pesos con 81 centavos. Así se distribuye. Con eso, nosotros pagamos, lo que les decía, la consulta ambulatoria, los internamientos, los análisis de laboratorio, las pruebas diagnósticas, cualquier problema de índole de una intervención quirúrgica. También pagamos las atenciones en salud por accidentes de tránsito, que es algo eminentemente costoso, porque cada vez que se incrementa el salario mínimo, son 60 salarios mínimos la cobertura. Entonces, es una de las peticiones nuestras de que esa cobertura debe ser incluida dentro del catálogo de prestaciones del Seguro Familiar de Salud, que tengamos una sola cápita. Ahora hay que luchar con 2 cápitas, eso es un problema. Que todavía eso, el sistema establecía el PREMAT, era el FONAMAT. El FONAMAT. Sí, eso está vigente todavía, pero esperamos que en la modificación de la ley, pues esto se incluya para beneficio de los afiliados y que solamente tengamos que luchar con una sola cápita. Otro tema que causa preocupación en los afiliados es el siguiente. Cuando voy a un centro de salud privado, me dicen, no, ese seguro no lo toman aquí en el centro. Pero dicen los centros, no es que no lo toman, es que tu seguro no ha contratado ese servicio en este centro. Voy a decir el caso de una tomografía, una angiotomografía, y cuando tú, una biopsia, de lo que sea, y cuando tú vas tienes que pagar 25, 35 mil pesos porque mi seguro no ha contratado ese servicio. Entonces hay como una relación hasta de conflicto porque te dicen, no lo toman aquí, cuando es otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Cada ARS, cada administrador de riesgos de salud tiene que tener una red de prestadores de servicios de salud. Y esa red se crea no de manera medalaganaria, se crea en función de dónde viven sus afiliados y dónde trabajan esos afiliados. Entonces es posible que un determinado centro no esté dentro de una red de la ARS, pero hay otro similar que sí está. Entonces el afiliado debe saber dónde está ese centro para que vaya a hacerse ese estudio en ese centro que está dentro de la red. Porque si nosotros tuviéramos una red abierta para todo el mundo, eso tiene un costo altísimo y no pudiera sostenerse el Seguro Familiar de Salud. Habría un desequilibrio financiero. Aquí Santo Domingo, por ejemplo, que tenemos los grandes centros, tenemos, para no mencionar nombres, ¿verdad? En los grandes centros hay muchos temas con eso, en los grandes prestadores de Santo Domingo. Muchos temas con eso. No, es que no me toman el seguro. O sea, como en una demarcación como el Distrito Nacional de Santo Domingo, donde vive una gran cantidad de dominicanos, se resuelve ese tema que genera tanto conflicto con los afiliados? El problema se resuelve simple y llanamente con la información. El afiliado debe orientarse con su ARS para saber dónde está un centro similar a ese que está dentro de su red e ir a ese centro. Si no me lo toman aquí o si no tengo contrato con ese. Exactamente, porque es posible que una ARS determinada no tenga contrato
con todos los prestadores de servicios de salud, porque en la medida que tú tienes más prestadores, primero está incumpliendo la ley que manda que tú tengas una red de prestadores y segundo, es un incentivo a que haya mayor costo para el sistema y que los recursos son limitados. ¿En qué ha quedado el tema del código único? Que el médico decía, bueno, ve que el afiliado debería ir donde un médico, no importa que no haya un contrato definido, sino simplemente usted es afiliado a la Seguridad Social y usted quiere el servicio de ese médico y él debe reportarlo a la ARS que sea, simplemente con tener su código de Seguridad Social. ¿En qué está ese punto? Hay dos aspectos en esa pregunta, Dori, que es muy interesante. Lo primero es que nosotros hemos seguido otorgando códigos a los médicos. Han seguido, pero sí, lógicamente el médico tiene que cumplir con una serie de requisitos. Tiene que estar graduado, tiene que estar habilitado, tiene que hacer una solicitud a la ARS y se le otorga su código. Pero además, en la receta ambulatoria, cualquier médico, aunque no esté en la red, puede prescribir un medicamento y nosotros lo cubrimos. Que eso fue una conquista que lograron los médicos muy importante para los afiliados, que muchas veces no tienen que ir donde el médico que está en la red para poder recibir. Igual que el laboratorio, me parece que el análisis del laboratorio ya también se incluyó. Así es. Eso ayuda muchísimo a los afiliados a tener un servicio más eficiente, más oportuno y que haya menos barreras. Sin embargo, para que nos vayamos a la pausa, los pacientes se quejan mucho de que ahora hasta para irle a mostrar un resultado al médico le cobra por la consulta y le cobra por mostrar el resultado, aunque el resultado esté a los 3 días. Pero vamos a venir con ese aspecto en este último segmento del programa después de la pausa comercial. Regresamos ahora. 2x3 en salud. Seguimos en esta interesantísima entrevista con José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADAR. ¿Verdad que es presidente ejecutivo de ADAR o es director ejecutivo? Presidente ejecutivo. Presidente ejecutivo de ADAR. Que el hombre que maneja todo ahí en las principales ARS afiliadas. ¿Cuáles son esas 6? ¿Cuáles son esas ARS? Primera ARS de Humano, Mafre Salud ARS, ARS Universal, ARS Yunen, ARS CIMAC y ARS Monumental. Bueno, las principales ARS, las que tienen mayor número de afiliados, ¿verdad? Así es, en la parte privada. Son esas. Vargas, el COVID nos ha hecho que estemos un poco como desvinculados, vamos a decirlo así, de todo lo que está pasando en el sistema. Nosotras, digo yo como periodistas, que hemos tenido que irnos un poco más allá a trabajar con todos estos temas de salud, pero tú estás dentro del sistema. Cuéntanos cuál es la situación actual del sistema dominicano de seguridad social, y te lo pregunto porque tenemos autoridades nuevas en todas las entidades del sistema y no la vemos muy activa, supongo yo que por toda esta misma situación también de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué se está haciendo a lo interno del Consejo? O sea, tú no eres miembro del Consejo, pero al interno de todo este sistema que engloba la seguridad social. Sí, el sistema está funcionando, sin lugar a dudas. El Estado Dominicano creó, dirigido por la vicepresidenta, la señora vicepresidenta de la República, toda una organización importante en el ámbito de salud. Y ahí está el ministro de Salud, está el ministro de Trabajo, está el superintendente de Salud y Riesgos Laborales. El gabinete. El gabinete de salud. O sea, es una estructura importante dirigida por la vicepresidenta para atender fundamentalmente los aspectos de la pandemia. Perfecto. Pero toda esta pandemia nos ha traído experiencias importantes. Primero, la necesidad, como decíamos anteriormente, de la atención primaria. Yo creo que si hubiesen existido los centros de atención primaria, hubiésemos atendido mejor a los pacientes. Eso en primer lugar. Porque habría una localización mucho más fácil y mucho más acceso. La gente supiera dónde ir. Claro. Y que no me digan, no, aquí no, vete hasta otro sitio. Claro. El Consejo Nacional de Seguridad Social ha estado operando porque son nuevos, pero no tan nuevos, ya tenemos casi 2 años. 2 años, sí, pero fue en medio de la pandemia. Así es. El ministro de Trabajo, que es el presidente del Consejo, una persona muy receptiva, igual que todos. O sea, nosotros vivimos en constante y permanente comunicación con ellos y los temas los tratamos de manera profesional. Uno da un poquito más de trabajo que otro, pero finalmente nos ponemos de acuerdo. Y yo creo que el sistema ha avanzado y se ha creado en el país la conciencia de que las administradoras de riesgo de salud juegan un papel importante para el afiliado. Que si nosotros
no existiéramos, el costo de bolsillo sería, en vez de ser un 43, un 45, sería un 100%. Pero además, nosotros somos los defensores de los afiliados, porque los orientamos, porque nosotros nos preocupamos por administrar el riesgo. Con recursos limitados damos muchísimos servicios y no lo decimos nosotros. Ustedes conocen la encuestadora Gallup, que dirige nuestro amigo Rafael Acevedo, nuestro mutuo amigo. La satisfacción de los afiliados es un 90%. El problema no está en los afiliados. El problema muchas veces son conflictos entre los diferentes actores del sistema. Pero la población en sí valora una conquista tan relevante como hemos dicho en reiteradas ocasiones, que consideramos que desde el punto de vista social es la más importante de las últimas 10 décadas. La seguridad social, que no solamente salud, es también riesgos laborales, es también pensión, es también accidentes de tránsito. O sea, es un sistema que vino, digamos, a romper la estructura monopólica que existía anteriormente, donde solo había el 7% de la población asegurada. Y hoy tenemos el 96% de la población. Ya tenemos el 96%. En la parte contributiva, 4.300.000, en la parte subsidiada, 5.760.000 afiliados. Yo creo que eso es un avance que nadie puede negar y, lógicamente, es un sistema que tiene que ser dinámico como somos los seres humanos dinámicos. La expectativa de vida de los dominicanos hace 60 años era 56 años y hoy son 73. Pero también así hay nuevas enfermedades, hay nuevos medicamentos, hay nuevos estudios diagnósticos. La tecnología, la ciencia avanza cada día más y el sistema tiene que ir acorde con esos avances para satisfacer las necesidades de los afiliados. Así es, y a propósito de que usted dice que también tiene que constituirse en defensores de los afiliados, engancho ese aspecto, esa respuesta, con una pregunta que había dejado cuando pensaba que nos faltaban un segmento anteriormente, y es, ¿cómo hacer cuando el afiliado se queja de que le cobran por todo, hasta por llevar una analítica, de que le cobran, voy al médico a la consulta, me prescribe unas analíticas y entonces voy a llevarla y también me cobran? ¿Eso está estipulado? ¿Es una queja frecuente de la gente? Es una queja frecuente y yo creo que el Ministerio de Salud, reitero, que es el para allá que va la cosa del sistema de salud, debe intervenir en eso, porque me parece que no es justo que por llevarle los resultados tenga que pagar de nuevo una consulta. Está cargado mucho el usuario. Es cargado. Entonces, yo creo que nuestros médicos tienen que ser un poquito más consecuentes con los afiliados que son sus pacientes, porque vivimos en una sociedad con muchas limitaciones. Y ahora, en estos momentos, con el proceso de inflación, el proceso de la pandemia, el proceso de pérdida de empleo, formales e informales, yo creo que las autoridades tienen que intervenir en eso para que haya una armonía en defensa de los afiliados, que son los más vulnerables. Pero además, como paciente que puedo ser en un momento determinado, yo tengo la posibilidad de cambiarme de médico también, de prestador. Y la gente lo hace cuando ve demasiado comercio, digamos. Ese es un derecho que le asiste a cualquier afiliado. Lógicamente hay médicos, porque hay que ser honesto, que uno le manda por email o le manda por WhatsApp los resultados y te dicen tal o cual cosa. Exacto, sí, pero hay otros que no abren WhatsApp. Hay de todo un poco, hay de todo un poco porque la gente hoy utiliza el más humilde de los dominicanos, tiene un celular. Dice, doctor, aquí le estoy mandando, dígame qué hago. La indicación, dígame qué tengo. Sí. Vargas, retomando un poquito la otra pregunta que te hacía sobre qué está haciendo el sistema, qué se ha hecho en estos 2 años, aparte de disposiciones dirigidas a la cobertura y al manejo del COVID-19, ¿hay algunas decisiones, algunas resoluciones, algunos avances que se han dado en el sistema que quizá no se han difundido en todo este proceso, en medio de esta pandemia? Aparte, digo yo, de aquel acuerdo en que se llegó con los médicos, que recuerdo yo que se incluyeron algunas cosas. Sí, precisamente esa resolución, la 533-01 del Consejo Nacional de Seguridad Social, incluyó varios procedimientos. Por ejemplo, algo que tiene que ver con el cáncer de mama, la reconstrucción mamaria, importante. La reconstrucción que era muy demandada. Sí, para la mujer que sufre un cáncer, que pierde o baja su autoestima, eso está cubierto. El problema del trasplante renal, que es algo no solamente el que recibe, sino también el que dona, son procesos costosos. Sí, que muy costoso. Eso se incrementó. Y también se hizo una reclasificación
de todo el catálogo de prestaciones del Seguro Familiar de Salud, lo que tiene que ver con ese plan básico de salud, el PDSS, porque había algunos elementos que eran medio contradictorios y eso es un avance significativo para beneficio de los afiliados y para facilitar el acceso a los servicios que requiere el afiliado. Pero como les decía, es un sistema dinámico que permanentemente está cambiando y yo aspiro a que cambie de una manera más contundente en beneficio de los afiliados y que finalmente toda la población dominicana se llegue a la universalidad y que haya un servicio más eficiente, que es nuestra aspiración como administradores de riesgos de salud. ¿Cuál de las enfermedades del perfil epidemiológico del dominicano en este momento es la que tiene más alto, que tengan que costear más, que tengan mayor cantidad de recursos? Aquí hay dos problemas fundamentales en la sociedad dominicana y en muchos países, y tú eres testigo de eso porque tu esposo es médico, que es la diabetes y la hipertensión arterial. Aquí un 2, un 13% de la población dominicana es diabética y un 30 y pico por ciento es hipertensa. Entonces muchas veces se da el combo, hipertenso y diabético. Eso tiene un costo alto y pienso, y vuelvo a reiterar, la importancia de la atención primaria para que haya prevención y seguimiento, los programas de prevención y promoción de la salud y prevención de la enfermedad, estilo de vida saludable, que te ejercite, que comas de manera saludable. Todo ese tipo de cosas se pueden lograr con la atención primaria y por eso nosotros insistimos tanto. Pero como que eso está tan estancado, desde el principio se está hablando de ese tema, se dejó, pero como que no vemos avances. Sí, no, en esta gestión no se ha visto el tema mucho. Sí, el actual superintendente está muy interesado, el doctor Jesús Félix Iglesias está muy interesado y él como médico, infectólogo, con una experiencia bastante amplia, tiene interesantes ideas para llevar a cabo e implementar, pero lógicamente tiene eso que someterse al pleno del Consejo Nacional de Seguridad Social. Vamos a pedir de nuevo su anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces para que termine esa idea y después con los grandes desafíos que tienen ustedes, las 6 principales ARS privadas del país para este resto del 2022. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Seguimos conversando con José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS, Administradoras de Riesgos de Salud. ¿Cuáles son los grandes desafíos, decía Tati antes de irnos a la pausa, que tienen las 6 principales ARS que ustedes engloban ahí en ADARS para este 2022? Que ya va caminando, ¿eh? Así es. Yo diría que para todo el sistema, para todas todo las ARS. El sistema, perfecto. Mira, fundamentalmente nosotros ahora estamos en un proceso de modificación de la ley 8701. Exactamente. Siempre hemos dicho que lo más relevante es que se cumpla la ley. Yo creo que la ley es bastante amplia y hay muchos aspectos que no se han cumplido, los cuales hemos mencionado. Ya 20 años. Ya 20 años. La parte del régimen contributivo empezó en el año 2007, es decir que tenemos hay 13, 15 años, pero es mucho tiempo. Entonces, pienso que lo más relevante es que se cumpla la ley. Si la ley se cumple, yo creo que el sistema dominicano de seguridad social crece. Yo creo que sería un sistema mucho más eficiente que el que tenemos. Pero hay aspectos que, como es lógico, la dinámica demanda de cambios. Por ejemplo, la Constitución de la República establece que todos los dominicanos somos iguales. ¿Y por qué razón, si usted no tiene recursos para pagar una contribución, que es el caso del contributivo, usted no pueda ir a un hospital privado o a un laboratorio privado a atender sus necesidades de salud? Usted es tan dominicano como... ¿En el subsidiado o el contributivo? El subsidiado solamente puede ir a los hospitales públicos. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no va también al sector privado? Hay un problema de costo. Porque eso tiene un costo. Claro, pues el Estado tiene el deber, porque nosotros pagamos impuestos todos. Es el garante de la salud. De que esa cápita del contributivo, del subsidiado, sea igual que el contributivo. En otros países es así. Me están discriminando entonces por ser subsidiado, por ser pobre. Es lo que te estoy diciendo y eso es inconstitucional. Yo creo que ese es un reto que tiene el sistema. Lo grande de todo eso es que la gente ni cuenta se da de eso, que lo están discriminando. Pero nosotros que tenemos la fortuna de estar en un medio de comunicación, de manejar estos aspectos, tenemos que decirlo responsablemente, aunque a alguna gente no le guste. Porque es que los dominicanos somos todos iguales. Entonces eso es un reto, que la cápita sea igual, que el sistema privado, que las ARS también puedan ofrecer servicios a esos subsidiados.
como pasa en otros países, no estamos inventando nada nuevo. Segundo, la implementación pues entonces sería eliminar, no, o unificar esos regímenes, o sea, que no haya un régimen subsidiado. Lo que pasa, Doris, es que el seguro familiar de salud es solo uno, exacto, es el mismo catálogo, son exactamente el mismo, lo único que una parte no puede pagar la subsidia del gobierno por una parte inferior a lo que debiera subsidiar para que sean iguales y que participe el SENASI, participe la ARS privada y esas personas puedan ir a recibir atenciones de mayor calidad, con mayor prontitud, con mayor calidez en un centro de atención. ¿Y no ocurriría entonces que todos los subsidiados, ¿cuántos millones? 5.700.000. 5 millones de subsidiados tengan también, yo me estoy poniendo en la lógica del gobierno, no es que la comparta, de que el 5 millones de subsidiados tengan posibilidad de ir al HOMS, a Sedimat, eso es lo que él dice, a que no haya esa discriminación. No, la pregunta es, entonces los hospitales se queden sin pacientes porque yo voy a querer tener acceso al mejor centro de salud. Yo lo que creo que los hospitales tendrán la oportunidad de mejorar, tendrán que ofrecer un servicio de calidad para poder permanecer, porque si no ofrecen un servicio de calidad... Claro, yo me voy al mejor. Exactamente, pero el dominicano tiene ese mismo derecho, según la Constitución de la República. Sí. Lo que te hablaba de la Agencia Evaluadora de Nuevas Tecnologías Sanitarias, eso es necesario, porque eso evita que se utilicen medicamentos, procedimientos, estudios diagnósticos que muchas veces tienen unos efectos secundarios que hacen más daño que el bien que causan. Ir actualizando exactamente lo que es importante lo que mencionábamos, que las atenciones en salud por accidentes de tránsito estén incluidas en el catálogo de prestaciones. Que no estén separadas. Y que no estén separadas, porque eso es una necesidad, porque el 50% de los vehículos que transitan en nuestras calles y avenidas no tienen seguro. Y a pesar de que el seguro dice que es responsable de cuando su conductor ocasione un daño a un tercero, pero dice que solamente lo asume cuando un juez dicte una sentencia que condene a su asegurado, y el tiempo que transcurre desde que ocurre el accidente hasta que se emita la sentencia, a lo mejor el paciente muere. Claro. Entonces, por eso nosotros mientras tanto hay que darle atenciones médicas. Nosotros damos esas atenciones y esas personas muchas veces quedan traumatizadas o politraumatizadas. Hay que seguirle dando atendencia. Entonces, es necesario que eso se incluya. Entonces, los afiliados subsidiados pues se van a los hospitales públicos a recibir atención, por ejemplo, por accidentes de tránsito. Sí, así es. Van, pero debiera ser, si se resuelve el primer problema fundamental, que es la cuestión de la cápita, yo creo que del subsidiado igual que el contributivo, todo eso estaría resuelto. Pero esa partecita... ¿Qué falta? ¿Voluntad política para eso? Falta voluntad política, yo creo, porque... ¿Entender el problema? Hay que entender el problema, voluntad política, tomar las decisiones, que no es fácil, porque es un proceso, pero hay que decirlo responsablemente. Nosotros tenemos el deber de hacerlo. Y yo creo que esos son de los desafíos que tenemos, además de que se mantenga ese catálogo de prestaciones, que se elimine definitivamente la ilusión, o sea, que tú ganas 10 y te reportas por 5. Evasión y elusión. Y la evasión, porque ya la Tesorería de la Seguridad Social tiene personería jurídica y un presupuesto, y además quiero resaltar que con las críticas de algunos sectores interesados, el sistema dominicano de seguridad social es un modelo en el mundo. La recaudación, el recaudo y la dispersión, un solo organismo, la Tesorería de la Seguridad Social, conjuntamente con la empresa procesadora de la base de pago, son un ejemplo en el mundo de eficiencia, de transparencia. Todo lo que nosotros hacemos como sector, las administradoras de riesgo de salud y todo el sistema, es totalmente transparente, lo tiene acceso todo el mundo, nuestra página web, nuestras redes sociales, decir todo lo que hacemos. Y ojalá nosotros, que todos los actores del sistema fueran igual que nosotros, transparentes, en beneficio de la sociedad y de los afiliados. Bueno, con ese llamado a seguir siendo transparente en todos estos aspectos de la vida, te damos las gracias, Vargas, por estar aquí con nosotros. Siempre que te invitamos aquí respondes. A nuestros amigos televidentes, gracias por acompañarnos cada sábado. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias a ustedes.